Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 32 minutos. A esta hora recibimos a nuestro siguiente invitado, quien se conecta con nosotros vía telemática. Está ya Daniel González, quien es abogado y también experto en temas electorales. Daniel, muy buenos días. Bienvenido a 102.9 Noticias, primera emisión. ¿Cómo está, Belkis? Un gusto saludarle a usted, a todos quienes conforman el medio de comunicación y desde luego pues a toda la ciudadanía. Gracias a usted por atender esta entrevista, Daniel. Y es que estamos en una coyuntura ya próximos a esta segunda vuelta electoral. Seguimos abordando los temas electorales y al menos hasta el momento existen o suman 2 pedidos que han sido formulados por parte del presidente de la República puntualmente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral a fin de que se revisen 2 medidas. De un lado, la restricción de uso de teléfonos celulares en los recintos electorales, esto ligado a un tema de seguridad, según ha manifestado el candidato presidente, y de otro lado, lo más reciente, el no cobro de multas a aquellos ciudadanos afectados por este fuerte temporal invernal. Sobre esto último quisiera arrancar, Daniel, porque sí quisiera tener una visión desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la legislación, en el sentido de si es viable o no esta iniciativa, tomando en cuenta que no se conocen más detalles, no se ha planteado un mecanismo como tal, pero ¿qué nos dice la norma sobre este tema? Mire, la ley electoral establece que existen causales a la presente fecha para exonerar multas, por ejemplo, a quienes no sufragan. Y la norma electoral ha establecido como, por ejemplo, quienes el día de la elección tengan algún problema de salud, algún tipo de calamidad. En ese sentido, hay un procedimiento para que después de la elección este ciudadano pueda justificarse ante el Consejo Nacional Electoral y con eso le eximan de pagar la multa y le otorguen el certificado de votación. Eso por un lado. Aparte de ello, hay un reglamento que tiene el Consejo Nacional Electoral en la cual ha incorporado, por ejemplo, algunos otros parámetros para justificar las personas que no van a sufragar. Por ejemplo, quienes cumplen una labor el día de la elección. O sea, quienes trabajan, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral y que por temas de su movilización, de tener que estar en el proceso electoral, no pueden sufragar, también se les exonera. Eso y algunos otros parámetros que ha puesto el Consejo Electoral, digamos, en este tipo de exoneraciones que se pueden dar. Ahora, en el caso de esta propuesta que tiene el presidente de la República de las inundaciones, hablamos de que es un tema de fuerza mayor. Yo en lo personal creo que el Consejo Electoral en su reglamento, como ya lo han hecho en otros casos, sí podría incorporar una causal de exoneración a quienes puedan demostrar de una u otra manera que por el día de la elección, pues por el tema de deslaves, lluvias y cosas por el estilo, a lo mejor no puedan ir a sufragar. Claro está que el ciudadano tiene que probarlo en ese sentido. Entonces, de esa manera, el Consejo podría, como digo, exonerar, siempre y cuando incorporen este reglamento que tiene ya el Consejo Nacional Electoral. Entonces, me parece que esa medida podría ser viable. El otro tema de los teléfonos, esa es una propuesta, una medida que operativa y logísticamente yo creo que es imposible cumplirla como un primer parámetro, porque a la final el Consejo Electoral en este momento, que ya tiene una planificación electoral, que tiene aprobado el presupuesto para las elecciones de la segunda vuelta, ¿cómo pone a más personal o quién va a ser el personal que va a estar pendiente que un ciudadano no entre con por ejemplo, con un teléfono en un recinto? En recintos pueden haber recintos pequeños, pero hay recintos muy grandes en los cuales es imposible hacer algún tipo de control respecto de las pertenencias personales de un ciudadano. Entonces, ahí hay que tener cuidado por ese primer parámetro. Esta es Un una seg- de las preocupaciones, perdón si me permite, Daniel, porque hay que considerar que cada mesa, digamos así, está integrada para receptar el voto de cuántas personas aproximadamente, Cerca de 300 250, a 300 300 personas. electores. Entonces, considerando estos recintos grandes, por ejemplo, en ciudades grandes que cuentan con múltiples mesas electorales, sería un poco caótico pensar en cómo se va a desarrollar este ejercicio para requisar, en este caso, a los ciudadanos y evitar que ingresen con sus dispositivos celulares. Sí, justamente por eso digo, un primer parámetro logístico y operativo es casi imposible.
Y además que hablamos de, bienes personales de cada ciudadano, entonces va a Ujú. ser complejo también el que se pueda recabar esos celulares y como manifiesto, ¿quién lo hará? Los miembros de las juntas, las Fuerzas Armadas, la policía, el personal del CNE. ¿Qué pasa si se pierde uno de esos teléfonos? ¿Quién va a responder? El Consejo Nacional Electoral. Entonces, algunos parámetros que hay que tomar en cuenta. Otro tema es que vea, en el caso de las infracciones, únicamente esas las infracciones, lo que es gravoso, perjudicial para un ciudadano, eso sí tiene que estar a nivel de ley. Y la ley electoral no ha establecido, por ejemplo, una infracción en este sentido, porque un ciudadano lleve un teléfono a una junta receptora del voto. Entonces, el Consejo Electoral tampoco podría sancionarlo en ese sentido, porque Porque no vulneraría consta en la la ley, garantía. porque no consta en la ley y porque no debería constar esto En en un un reglamento reglamento. sí, no podría constar porque vea, el artículo 76 de la Constitución, que son las garantías del debido proceso, nos habla del principio de tipicidad, que dice que para sancionar una infracción tiene que constar a nivel de Constitución y ley. Ujú. Entonces, en ese sentido, incluso la Corte Constitucional ha sido muy clara que un reglamento no puede vulnerar ese principio de tipicidad. Entonces, en este momento, el Consejo Electoral, si saca una resolución de que eso está prohibido, claro, si un ciudadano no hace caso, no lo podrán multar, no lo podrán detener, no le podrán hacer absolutamente nada porque no lo pueden sancionar. Entonces sería, voy a decir, una disposición que no va a tener ningún tipo de eficacia. Además de eso, hay que tener mucho cuidado y el Consejo Electoral tiene que tener mucho cuidado porque si es una infracción electoral el no permitir que un ciudadano sufrague. Entonces, no vaya a ser que en su momento se quiera sacar algún tipo de disposición con este tema de los teléfonos y que a lo mejor un ciudadano no lo dejen sufragar por esas circunstancias, lo cual eso sí sería una infracción electoral y sería gravísimo dentro de nuestro sistema electoral que porque un ciudadano lleve un celular, ¿no es cierto?, a sufragar, pues se quede sin votar. En este sentido, quien tiene que garantizar las condiciones del voto secreto es el CNE, pero ya el ciudadano, el momento de sufragar, vea como usted cuando ve a los candidatos cuando van a sufragar, ellos alzan la papeleta, claro, no les pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Y otros ciudadanos, pues lógicamente, a veces quieren tomar foto a su sufragio para subirlo a redes, para entrar a una disputa, a lo mejor, ¿no es cierto?, discusión de por quién sufragó y cosas por el estilo. Eso ya es un tema más allá del sufragio, eso es un tema personal del ciudadano que verá después de sufragar qué hace, ¿no es cierto?, si manifiesta o no por quién sufragó. Quizá, Daniel, sobre esta solicitud de restricción de uso de celulares hay un poco más de claridad precisamente por estas limitaciones que muchos evidenciamos ya desde lo operativo, desde lo logístico, como usted bien menciona. Y quizá por eso todavía no hemos tenido un pronunciamiento ya por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral en este sentido, que entendemos continúa analizando esta propuesta. Pero en esta otra solicitud que tiene que ver con el no cobro de multas para aquellos ciudadanos afectados por las lluvias, por el invierno, usted decía sí podría encontrarse una forma considerando que son que situaciones extremas de fuerza mayor, digámoslo así, pero aún así, ¿cómo definir ese mecanismo y cómo evitar que, como digo yo coloquialmente, muchos no se suban a esa camioneta y traten de evitar el pago de una multa por no ir a sufragar, que no estén Claro, precisamente en esas condiciones de emergencia? claro, mire, para el Consejo Electoral va a ser un poco complejo también tomar esa decisión. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de recursos públicos. ¿Qué pasa si justifican a un ciudadano el pago, que no pague una multa y resulta que no tuvo las pruebas para identificar de que estuvo dentro de esa causal? Será responsable de quien perdonó esa multa. La Contraloría General del Estado tendrá que en su momento glosar a ese servidor público que perdone una multa, ¿no es cierto?, sin tener ningún tipo de elemento probatorio. Le voy a poner ejemplo. Actualmente un ciudadano se puede justificar y no pagar la multa por un tema de salud. Claro, ¿cómo lo prueba? Con el certificado médico. Va con el certificado médico, con la historia clínica y dice, vea, ese día de la elección yo no pude porque estuve hospitalizado, porque tuve esta circunstancia de salud. Entonces, el funcionario electoral tiene esa prueba para poder justificar. ¿Qué pasa cuando se quieren justificar porque estuvieron en actividades electorales, funcionarios electorales, sacan un certificado de la unidad de talento humano donde indican que efectivamente ese día estuvo laborando y por lo tanto no pudo sufragar, tienen el medio probatorio para poder justificar esa multa? Pero en este caso de las lluvias, ¿no es cierto? Que si bien como manifiesto un caso de fuerza mayor que podría incorporarse,
porque es un tema beneficioso para el ciudadano, no es un tema de una sanción, de una infracción. El Consejo Electoral tiene que establecer bien va a ser el parámetro para poder justificar, porque no es simplemente que yo ciudadano voy y digo, vea, no pude sufragar porque existió una inundación y a la final no tengo cómo probarlo. Ahí el Consejo Electoral no va a poder justificarlo porque, como manifiesto, ese servidor electoral va a ser responsable el momento de exonerar esa multa después con la Contraloría General del Estado. Entonces, ahí el Consejo tendrá que ver bien cuál va a ser el mecanismo probatorio, cuál va a ser la prueba que ese ciudadano podría incorporar en un expediente en el Consejo Electoral para que le puedan exonerar la multa. Entonces, tampoco es que es muy sencillo, porque a la final, vea, en el país estamos en todo, casi todo el territorio nacional con lluvias. Si bien es cierto, marcado en algunas provincias, pero habrá que ver también qué es lo que pasa el día de la elección. Digamos que el día de la elección no suceda ningún tipo de lluvias, no exista ningún tipo de inconveniente. Habremos superado quizá en parte la intensidad con la que vivimos ahora el invierno. Claro, entonces ahí, por ejemplo, va a ser muy complejo que el Consejo Electoral pueda justificar. Entonces, son propuestas que si bien ha hecho el Ejecutivo, el Consejo Electoral tendrá que analizarlas muy bien a ver qué decisión puede tomar. El Consejo Electoral, en todo caso, todavía estaría a tiempo de tomar esta decisión, Daniel. Cabe destacar que ya hubo un pronunciamiento por parte del COE, una resolución, en este caso adoptada por el COE Nacional el día de ayer, en la que, entre otros aspectos, justamente exhortan al Consejo Electoral a garantizar estos mecanismos para eximir del pago de multas a ciudadanos afectados que residan en las provincias que han sido declaradas en emergencia, como Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay, y que no puedan ejercer su derecho al voto, así como también aquel personal operativo desplegado en tareas de emergencia. Esta información justamente se produjo este 11 de marzo como parte de las resoluciones del COE Nacional. Sí, mire, bueno, ese exhorto tendrá que analizarlo el Consejo Electoral, si bien entiendo que el COE trata de cumplir con sus funciones, en razón de una u otra manera tratar de observar cualquier circunstancia que pueda dentro de esta emergencia, ¿no es cierto? Influir, voy a decir, en la misma. El Consejo Electoral tendrá que analizar este exhorto porque al final no es vinculante ni tampoco es obligatorio para el Consejo Nacional Electoral. Con sus áreas técnicas tendrá que analizar, por ejemplo, de este pedido hay dos circunstancias que observar. Una es, sí, no cobrar multas y exonerar a los ciudadanos que no puedan sufragar por el tema invernal. Como manifiesto, hay que ver qué es lo que sucede días previos a la elección y claro, el Consejo Electoral tendrá que tomar esta decisión unos 15 días antes de la segunda vuelta. Caso contrario, cómo la va a operativizar, la va a informar, cómo va a indicar a los ciudadanos que eso va a suceder. Y por otro lado, el COE está pidiendo, entiendo que es que los servidores que están movilizados, servidores públicos, que entiendo que pertenecen a estas secretarías, a estas instituciones que tienen que ver con riesgos, por estas circunstancias también tengan que ser exonerados. A lo mejor eso podría caber, pero siempre y cuando los servidores identifiquen que el día de la elección estuvieron en una tarea de esta emergencia. Digamos que una semana antes de la elección se acabe este invierno, tengamos algún tema de un mejor clima, no haya complicaciones, entonces ya no habría una circunstancia fáctica para poder justificar. Entonces, en ese sentido, el Consejo Electoral tendrá que ser muy claro. Si acoge esta recomendación, tendrá que ser muy claro en el reglamento y cómo establece el mecanismo de justificación. Correcto, Daniel. Y seguimos expectantes entonces de la decisión, en este caso que adopte ya en su momento el Consejo Nacional Electoral a propósito de estas solicitudes. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Belkis. Un saludo a usted y a la ciudadanía. Lo propio, Daniel González, abogado experto en temas electorales, acompañándonos aquí en 102.9 Noticias, primera emisión.